Chicos, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tema de hoy, creatividad. Tema interesante y al mismo tiempo complejo, ¿ya? ¿Por qué? Por lo general, ya, y esto va un poquito para futuro, ya cuando algún momento postulen a la universidad, eh, suele ser dejado de lado, o sea, no lo toman en cuenta. Es como que se sabe que hay creatividad, pero como que está, o sea, lo ubican dentro de un subtema, no el tema de pensamiento. Pero felizmente puedes verlo hoy día, ¿no? O sea, vamos a estudiar en qué consiste este proceso, cómo puede ayudarnos a resolver mejor nuestros problemas, ¿no? Incluso cómo quizás no solamente resolver los problemas, sino innovar en respuestas a problemas que ya podemos resolver con tranquilidad. Entonces veamos, ¿qué es la creatividad? La creatividad es el proceso psíquico cognitivo asociado a la elaboración de respuestas innovadoras. Como por ejemplo, a ver, antes teníamos las clases presenciales, ¿verdad? Pero ahora pues tuvimos que innovar, tuvimos que ser creativos para poder trasladarte la experiencia educativa, ¿no? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos para que puedas tú aprender, ¿no? O sea, a distancia, pues podría, bueno, improvisar, pues, ¿no? En lugar de quizás utilizar una cámara profesional, iluminación por aquí, iluminación por allá, o sea, buscamos la forma, ¿no? Para poder hacerte llegar el contenido, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creatividad. Podríamos usar esto, ¿no? Que sería un poco repetir lo que se hace en pizarra, o podríamos usar diapositivas, o se podría utilizar videos, se podría hacer un tipo de edición, trabajar con animación, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, o sea, para despertar la creatividad y no solamente quizás mantenernos en este estándar, ¿no? Que sería la repetición y no innovación. Entonces, ¿qué es la creatividad? La creatividad sería esa capacidad cognitiva que nos permite salir de lo cotidiano, salir de lo normal. Por eso es que las personas creativas son raras. Ahorita te voy a presentar ahí qué pasa con la persona creativa. Por lo general suelen ser pues muy extraños, muy raros. ¿Y por qué? Bueno, comencemos por lo inicial. ¿Cómo se relaciona la creatividad con otros procesos? Dado que la creatividad tiene que ver con respuestas innovadoras, entonces, número uno, la creatividad tiene que ver con la memoria. ¿Y por qué? Porque para ser creativos no es que, boom, me nace, o sea, no es que de la nada me aparece una idea creativa. No, la idea creativa tiene como sustento un conocimiento previo, que obviamente lo hemos ido combinando. Por lo tanto, la creatividad se vincula con la memoria. ¿En qué sentido? Que si el proceso creativo requiere de información previamente almacenada. O sea, yo no puedo ser creativo si es que antes no ha habido ¿qué cosa? No ha habido conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo no podría innovar en mis clases, por ejemplo, a ver, se me ocurre, trabajar con Prezi si no tuviera Prezi. O, por ejemplo, poder crear videos animados si no supiera que es un video animado. ¿Me dejo entender? O sea, la idea de la creatividad tiene que ver con cómo yo, ¿sí?, creo una nueva respuesta posible, una respuesta innovadora. Pero para que esta respuesta pueda existir o pueda ser pensada, necesito de saber previo, ¿sí?, de un conocimiento anterior. Número dos, la imaginación. ¿Por qué? Porque mis respuestas innovadoras no son solamente contenido, no son solo conceptos abstractos, se plasman de alguna forma. Puede ser en una imagen, en todo un contexto, en todo un espacio. Entonces es importante la imaginación porque esta nos permite proyectar las imágenes de nuestra idea creativa. Entonces, por ejemplo, a nivel de, quizás se me ocurre, de los videojuegos, ¿no? O sea, la creatividad, en un momento a alguien se le ocurrió imaginarse que tú podías controlar a una persona que iba a ir disparando a un montón de monstruos, ¿no? Y se le ocurrió crear así, ¿no?, los famosos videojuegos en un formato shooter, ¿no?, que hoy en día pues han evolucionado un montón, ¿no? Hoy encontramos el Call of Duty, Apex, Fortnite, ¿no? O sea, que ojo, eso ya no es creatividad. O sea, tampoco viene a ser innovación, vienen a hacer redefiniciones, vienen a hacer mejoras, pero la creatividad sería cómo ahora yo hago esto para que sea una experiencia diferente. Ahí viene la cuestión de la innovación. ¿Qué haces tú para que lo que ha existido antes
ahora sea diferente. Entonces para eso requerimos la imaginación, de proyectar en imagen aquello que estamos pensando. Y obviamente tiene que estar el pensamiento. El pensamiento se refiere obviamente qué tipo de dirección estemos usando. Si por lo general nosotros tenemos un pensamiento que va en una sola dirección, se le llama pensamiento convergente, porque busca siempre una respuesta correcta. Es, por ejemplo, el pensamiento que utilizamos cuando vamos a resolver el semanal, cuando resolvemos el bimestral. Hay una respuesta correcta. O cuando están en la plataforma Zoom y tienen que decirle al profesor la respuesta a la pregunta, es un pensamiento convergente. ¿Por qué? Porque responden direccionándose a una sola solución, que es la correcta. Pero la creatividad no va en esa dirección. La creatividad tiene que ver con cómo tú direccionas, en este caso ahora, tu pensamiento, pero a múltiples respuestas. ¿Eso cómo se llama? Pensamiento divergente. Entonces, por ejemplo, cuando te preguntan a ti, oye, ¿qué otro final alternativo le darías a la serie Juego de Tronos? Oye, y para ti, por ejemplo, ¿qué otro final pudo haber tenido la película Avengers Endgame? Entonces tu imaginación vuela, ¿verdad? Tu creatividad se activa, porque vas a pensar en múltiples posibles soluciones, ya no solamente en una. Entonces, aquí vemos cómo el pensamiento sería un facilitador para que la creatividad pueda darse. Ahora, hace un rato te dije que los creativos eran raros, ¿no? O sea, por lo general, muy pocas personas escuchan a los creativos. ¿Por qué? Porque muchas personas tienden a quedarse con lo que funciona, que no está mal, pero la creatividad se puede ver limitada por eso, por esa idea de que como funciona, de que como siempre ha pasado así, porque siempre se ha hecho así, eso limita la creatividad y genera pues obstáculos y permite que, por ejemplo, otros te ganen. ¿Por qué? Porque tú no innovas, porque sigues haciendo lo mismo. Es como, por ejemplo, a ver, tus bimestrales, ¿no? O sea, ¿se pueden innovar? Obvio que sí, pueden cambiar a otro formato, pero a veces no sucede porque hay bloqueos en la creatividad. Pero pensemos por un rato qué pasa en la persona creativa. Bueno, veamos. La persona creativa, número 1, por lo general son introvertidos. O sea, no suelen trasladar sus ideas a los demás. Es como que se las guardan. Y ahí viene el problema, que si tienes gente que está pensando siempre en repetir lo mismo que se ha hecho, entonces va a tener más difícil, ¿no? Porque es introvertido, entonces le cuesta trasladar sus ideas. Hay que esperar a que alguien le pregunte, ¿no? Pero bueno, ahí está, primera condición, la introversión. Ojo, esto no es que sea sí o sí fijo, por si acaso, es algunos rasgos que se han encontrado que parece que tienen la mayoría de personas creativas. ¿Qué más? Tiempo largo de soledad. Sí, ¿por qué? Porque requieren inspiración, requieren un momento a solas. ¿Sí? Y este momento no es un ratito, es un buen rato. Por eso que la mayoría de gente creativa se entiende psicológicamente, según las evaluaciones, pues tiende a estar solo por un periodo largo de tiempo. Rechaza lo que considera trivial. ¿A qué significa esto? Que por lo general, a ver, muchas personas dirían, oye, ¿vamos a una fiesta? Vamos, pues. Oye, nos conectamos por Meet, ya, pues nos conectamos y jugamos, ya. El creativo diría, ya, ¿y yo qué gano con eso? Oye, ¿y de eso qué se puede obtener? Ya, ¿y eso en qué nos beneficia? O sea, como si las respuestas no le son satisfactorias, las considera triviales y termina rechazándolas. Son altamente intuitivos, o sea, son personas que muy rápido captan cosas, ¿sí? O sea, mientras otros están mirando de una sola forma, con una sola visión, el creativo está mirando un montón de lados, por un montón de aristas, ¿sí? Una misma situación o problema. Prioriza lo abstracto y en vez de lo sensible. Otra vez, no se queda con lo primero que está viendo, va más allá. Por eso abstrae, mira de otros puntos, ¿sí? Y por último, están desvinculados de prejuicios, los que te dije hace un rato. Un prejuicio que solemos tener, que bueno, más que prejuicios, una tara es, hay que seguir haciendo lo mismo porque así siempre ha funcionado. Entonces ahí tenemos un montón de problemas. Típico, por ejemplo, con lo que a veces paro discutiendo es los formatos de evaluación pedagógica, ¿no? O sea, cómo se les evalúa.
pues hay problemas, ¿no? Tendemos a pensar que la evaluación siempre tiene que ser la misma, ¿no? Con un puntaje, tú eres un número, eres una nota, pero quizás se puede evaluar de otra forma, ¿no? Pregúntate un ratito nada más, ¿todos los cursos se pueden evaluar igual? O sea, todos los cursos, o sea, funcionan con el mismo formato, o quizás pueden haber otras formas de evaluarte, ¿no? Me pregunto yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de salir de esos prejuicios que tenemos, de que como todos son cursos, a todos se pueden evaluar igual. Pero bueno, esas ya son cuestiones de salir de esto para pasar a ¿qué? A ser creativos. Muy bien, ¿qué cosa puede bloquear mi creatividad? Ya un poquito lo habíamos mencionado. Uno, el bloqueo emocional, que tengas miedo al ridículo. Muchas personas se ha visto que tienen problemas para expresar su creatividad porque temen equivocarse o temen que se burlen temen que los demás se burlen de él, ¿sí? Y sobre todo generan una autocrítica muy negativa, o sea, se valoran mal, se valoran en negativo ellos mismos, ¿sí? Entonces, esto bloquea nuestra creatividad. Así que no, lánzate, dilo, tienes una idea, si te ocurre una idea genial, anótala y nos la dices, ¿no? Y chévere, y así nos ayudas con tu creatividad. Bloqueo perceptivo, visión reducida de los estímulos, sesgo cognitivo. Acá está lo que te mencionaba. ¿Por qué las personas no pueden percibir más allá de la situación? Pues por sus taras, por su sesgo cognitivo, por su creencia de que todo siempre ha sido así, o porque así le enseñaron y así ha visto que es correcto, porque así funciona. Otro sesgo cognitivo sería, por ejemplo, la creencia de que no, es que mi mamá me dijo así, no, que mi papá me dijo que así es, ¿no? Ahí viene el sesgo, ¿sí? Otro sesgo, por ejemplo, no, es que yo confío en esas personas y si esa persona lo dice cierto, ¿ves? Creamos otro sesgo, ¿sí? Y eso no nos permite ser creativos, nos vuelve más bien dependientes, ¿sí? Y otro sería el bloqueo cultural, ¿no? Que va a depender mucho ya de la región en la que nos encontremos, que por lo general, según cómo se desenvuelvan las normas en ese país o los estereotipos de la cultura, pues puedan aparecer o no ciertas condiciones ya de creatividad, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país tiene un límite enorme de creatividad, porque nuestra cultura es que todos deben de servir para matemática y lenguaje. Ese es el gran problema de nuestro país. ¿Sí? A nivel educativo, a nivel cultural, seguimos pensando de que todos los alumnos deben de priorizar cursos como matemática y lenguaje, descuidando cursos como, mejor dicho, talleres como música, canto, danza, arte, ¿sí? O sea, cursos que son importantes, pero vivimos en una cultura que no nos permite fluir eso. Por eso es que vamos a ver que en otros países donde quizás haya un mayor equilibrio de la diversidad de la diversidad formativa, entonces ves que haya como que sí hay más gente creativa, ¿no? Ahora tú dirás, profesor, pero en nuestro país somos creativos. Sí, pero somos creativos para sacarle la vuelta a las cosas, porque eso también depende de nuestra cultura, ¿verdad? O sea, ¿qué trampitas puedo utilizar? ¿Qué maña puedo hacer? ¿Cómo hago para sacarle la vuelta? Por ejemplo, a ver, en los semanales, ¿no? O en el bimestral. ¿Qué trampita hago yo para sacarme 20, para que mi amigo me pase la respuesta, para tener mis apuntes pegados alrededor de mi computadora? ¿Por qué pensamos así? Porque es cultura, pues. Vivimos en una cultura que prioriza más que cosa, las notas. O sea, ¿por qué tú haces trampa? Porque vives en una sociedad que te ha enseñado que lo que importa no es lo que aprendes, sino la nota que sacas. ¿Ves? Entonces tu creatividad se va por otro lado, por una creatividad orientada a lo negativo y no más bien una creatividad orientada a lo positivo. Ahora, ¿qué características tiene la creatividad? Número 1, fluidez. Se refiere a la rapidez con la que producimos ideas. Y esto es parte de alguien creativo, ¿eh? Rapidez de producir ideas. 2, flexibilidad. ¿Cómo tú haces para que un concepto que has aprendido sea usado, que fue diseñado para un fin, puedas luego trasladar el mismo concepto a otro momento? Por ejemplo, se me ocurre, a ver, vamos a usar algo extraño, ¿eh? Una toalla higiénica, ¿no? Las que usan las mujeres para su periodo menstrual. Entonces, esa toalla higiénica fue diseñada pues para ayudar a las mujeres en su periodo, pero también lo podemos usar como esponja, pues no encontramos nada para absorber, para retener el flujo de sangre de una persona que se ha cortado. Trasladamos ese mismo concepto de absorción que tiene ese producto
a otro contexto. ¿Ves? Ahí estamos viendo la flexibilidad. Alguien inflexible, o sea, alguien no creativo, alguien con bloqueo diría, no, ¿cómo vas a usar eso si eso solamente es para eso? ¿Ves? Cuestión de mentalidad, pues, cuestión de su sesgo, no es flexible. Otro, originalidad, ver las cosas de forma única y diferente. ¿A qué se refiere esto? De que la creatividad implica poder darle una visión interesante y curiosa a las cosas. No quedarnos en lo típico, poderle darle una visión diferente, única al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver cómo se puede usar los papelógrafos, qué otra visión le podemos dar, qué otra visión le podemos dar quizás a un parante de celular o al stick, ¿no? Cuando van al selfie stick, ¿no? O sea, ¿qué otra utilidad le podemos dar? A eso se refiere con la originalidad. ¿Qué diferente haces? ¿Sí? Elaboración, construir ideas con el saber previo. ¿Ves? Lo que dijimos hace un rato, la memoria, importante. Entonces, otra característica de la creatividad, la elaboración. Cómo tú puedes construir nuevas ideas a partir de lo que ya sabes. La sensibilidad se refiere a cómo reaccionamos a los distintos estímulos. Te dije hace un rato que la persona creativa era altamente intuitiva, ¿verdad? Es porque esa persona no se fija solo en una porción del mundo. Está viendo todo y está reaccionando siempre a todo lo que le rodea. Y por último, la redefinición, que sería usar ideas, pero para fines nuevos. O sea, en este caso, cambiamos totalmente la finalidad que tiene un objeto, pero no confundir con flexibilidad. Redefinir significa transformar el concepto, ¿sí?, de un producto, así, transformarlo. Entonces, por ejemplo, puede ser que alguien diseñó, se me ocurre, a ver, por ejemplo, un avión, ya hizo los pliegues con papel, un avión de papel. Entonces hizo los pliegues y ya está, ¿no? Hizo un avión. Pero otra persona dice, oye, pero estos pliegues, o sea, la idea de pliegue me parece interesante porque permite que una figura enorme, en este caso una hoja de papel, se convierta en algo más pequeño. Y si eso ahora, y lo trasladan a otro contexto donde ya no se hace aviones de papel, sino ahora utilizamos el concepto de doblado, pero para, por ejemplo, poder guardar objetos, poder trasladar objetos enormes, transformarlos en objetos pequeños, por ejemplo. ¿Ves? Aquí estamos haciendo, estamos redefiniendo las cosas. ¿Sí? Y por último, las fases del proceso creativo. O sea, ¿qué pasa dentro de la persona creativa? Primera, preparación. Sería acumular información. O sea, ¿qué necesitas tú para ser creativo? Ya lo dijimos. Conceptos almacenados, ¿verdad? Elaborar, necesitas un saber previo. Entonces, lo primero sería, por ejemplo, quieres crear el mejor cómic del mundo, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es prepararte. ¿Qué significa eso? Leer, visitar lugares, conocer cosas, ir aprendiendo más y más y más y más. Una vez que has hecho la preparación, viene la incubación. La incubación ocurre de forma subconsciente. ¿Qué significa esto? Tú no, para que fluyan las ideas, no tienes que estar pensando que fluya. No, las ideas van a fluir por sí solas, pero hay que darle un tiempo. ¿Ya? Entonces hay que darle esto para que se formen las relaciones. ¿Sí? Es el periodo de incubación que es subconsciente. Tú puedes estar barriendo tu casa y se va dando la incubación hasta que de pronto, iluminación, el famoso eureka, lo conseguí, me surgió mi insight. Ya sabes qué significa insight, ¿no? Entonces viene esta comprensión súbita, ¿no? O sea, sí, se me ha ocurrido una super idea para hacer el mejor cómic del mundo, pero esta iluminación, repito, requiere de las dos anteriores, ¿ah? Y una vez que lo has hecho, ¿qué viene? Hay que verificarlo, hay que comprobar la nueva idea que hemos logrado para ver obviamente si tiene sentido, si funciona, si es aplicable o no. Y ya está. Entonces, muchachos, eso sería todo por hoy. Y bueno, ahí nos vemos y te dejo, ya sabes, en la descripción del video tu tarea. Chau, chau.